Vaya, excelente libro, la Biblia. Es maravilloso. Deberían leerlo. Todo el mundo debería leer este libro. Es simplemente fantástico. Es el mejor libro que existe. Hasta el día de hoy no puedo creer que todavía exista tanta gente que tome la Biblia como el libro de la verdad y de donde básicamente vienen todas sus creencias. Y esa termina siendo la gran razón de por qué justifican su creencia en Dios y la manera en que viven su vida. Es increíble. Que bien, seamos sinceros, la mayoría de la gente religiosa no ha leído la Biblia. De hecho, mucha gente que solía ser religiosa, al intentar leer la Biblia, llega a la mitad y dice, ¿qué es esta mierda? Y se dejan de ser religiosos inmediatamente y dejan de creer en lo que sea que habían creído antes. Porque, vaya, si les gustan los libros llenos de genocidio, muerte, odio, machismo, sexismo y todas estas aberraciones, este es el libro perfecto para ustedes. El relato perfecto de un dios terrible, megalómano, berrinchudo y absolutamente atroz. Y es muy común, le preguntas a la gente, ¿por qué crees en Dios? Y dice, bueno, es que la Biblia dice esto, bla, 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 bla. Es como, esa no es una razón. Es que la Biblia es verdad porque hay muchas cosas en la Biblia que son ciertas. Es muy difícil encontrar un libro donde no haya cosas ciertas. Pero, ¿acaso el hombre araña existe porque vive en Nueva York y Nueva York es algo real y por eso automáticamente esa es una evidencia de que el hombre araña existe? Los musulmanes te dirán lo mismo con el Corán, porque no aceptas que el Corán entonces es cierto y Alá existe y lo que dicen los musulmanes es cierto porque está escrito en el Corán. ¿Qué hay de las otras religiones que también tienen sus libros santos donde especifican en el libro que existe tal o cual Dios? ¿Por qué no aceptar eso? No existe un solo argumento que dé veracidad de tu libro específico, de tu religión, y que excluya a todos los demás libros religiosos. Y este es un típico pensamiento circular. Dices, ¿por qué crees en Dios? Porque lo dice la Biblia, ¿ok? ¿Y cómo pruebas que la Biblia es real? Porque en la Biblia dice que está inspirado por Dios y que toda la gente que escribió esto estaba inspirada por Dios y fueron testigos de Dios. No puedes probar una alegación usando la misma alegación para probarla como evidencia. No funciona así. Sabemos también que los evangelios no están escritos por los supuestos apóstoles por los cuales están supuestamente escritos. Esto es algo que está comprobado. Es decir, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan escribieron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué hay de todas las cosas terribles que Dios dijo, sobre todo en favor de la esclavitud? No, es que ese es el Antiguo Testamento y tiene que ver con los judíos y la manera en que ellos vivían y cómo entendían el mundo. Pero en la Biblia claramente Dios dice que permite y promueve la esclavitud. Pero en ningún momento en la Biblia dice que eso no sea cierto o que se arrepiente de ello o que eso es solo mientras o algo así, que de todas maneras aunque fuera solo mientras, Dios claramente dice que la esclavitud está bien. Es, es Y si no vas a aceptar esa parte del Antiguo Testamento, ¿por qué aceptas el resto del Antiguo Testamento? ¿Por qué aceptas los mandamientos? ¿Por qué aceptas todo el mito de la creación? ¿Por qué aceptas todo eso? Porque qué genial tener el libro supuestamente inspirado por Dios, pero decir, no, estas cosas no me gustan, esto voy a pensar que no existe o voy a decir que no es parte de Dios y lo demás sí. Si la Biblia es el libro inspirado por Dios, entonces cada letra y cada palabra, como la misma Biblia lo dice, viene directamente de Dios, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptarías unas cosas y otras cosas no? Es que el libro fue escrito hace mucho tiempo y en ese tiempo la gente pues tenía estas visiones y tal. Nuevamente, entonces ¿por qué no aceptas las visiones de el Corán? ¿Por qué no aceptas las visiones de otras personas religiosas de otras religiones y de otros lados y con otros libros o textos religiosos? Cuando le preguntas a un cristiano o católico por qué no cree en el Corán o en el Islam, automáticamente, ¡pum!, se enciende su interruptor de escepticismo y automáticamente se vuelve escéptico. Es como, no, es que hay muchas cosas ahí que son falsas. Eso de que la luna se parte y no sé qué tantas cosas que dices, explorando, obviamente eso es absurdo. Claro, y vamos a creer en el Génesis, en las serpientes que hablan, en los burros que hablan y todas estas cosas absurdas que dice la Biblia. No, es que eso es una metáfora, es una manera de hablar y tal, tal, tal. En ningún momento la Biblia dice que eso es metáfora ni una manera de hablar. Y hay tantas vertientes, tantas formas del cristianismo. Hay personas que lo toman como, es decir, al pie de la letra y creen exactamente lo que dice el Génesis. Y que todo sucedió tal como dice ahí, y que la evolución es una mentira y que todo viene de Adán y Eva, todos venimos de Adán y Eva y tal.
Si este es un libro inspirado por Dios, Dios es un imbécil, porque evidentemente no supo explicarlo de manera que todo el mundo entendiera lo que se tenía que entender y cada quien lo entendió como quiso. Pero es que todo lo que está escrito en la Biblia es una forma de evidencia, porque evidentemente estas personas se pusieron a escribir lo que vieron y lo que hicieron, y Jesús y Dios, etcétera. ¿Por qué crees en otras cosas en la historia o sea, de otros libros que han escrito sobre personajes históricos? ¿Por qué si crees en eso y no en Jesús y en Dios y en la Biblia? Primero que nada, es muy diferente de decir que existió una persona que se llamaba Jesús. No tengo problema en decir que eso puede ser cierto, pero decir todas las alegaciones sobrenaturales que se atribuyen supuestamente a Jesús y a Dios y a todas estas cosas es algo que no podemos comprobar ni verificar, y ¿por qué creeríamos en eso? Todo lo que entendemos de historia sobre personajes históricos y todo eso viene de diferentes fuentes, fuentes independientes que se verifican una a otra. Es decir, en fuentes que mencionan a Alejandro Magno, hay una fuente que dice que salió de un lugar y una fuente totalmente diferente de otro lugar, de personas que estaban en conflicto con esas personas, que dice que en ese momento llegó Alejandro Magno. Es decir, podemos corroborar la existencia de una persona de este tipo a través de los diferentes textos históricos que se verifican independientemente. Y aún así sabemos que Alejandro Magno posiblemente fue una figura más mitológica que otra cosa, pero es posible que esté basado en una persona o varias personas que existieron. Pero reitero, no es que neguemos absolutamente todo lo que esté escrito en una fuente. Ah, podemos aceptar que existieron personas que se llamaban de tal manera, podemos aceptar que sucedieron ciertos eventos. Lo que no podemos aceptar son las alegaciones sobrenaturales, como los milagros, la resurrección de Jesús y todas estas cosas. Y no existe ninguna fuente independiente para verificar esas alegaciones, solo la Biblia. Pero estas personas fueron testigos de esto que sucedió. ¿Qué estás diciendo que están mintiendo? ¿Por qué mentirían? No tengo idea. No sé por qué mentirían. Es decir, hay ciertas teorías y es posible intuir por qué tendrían alucinaciones o por qué les interesaba eh, perseguir como este culto que tenían. Pero independientemente de si estaban mintiendo o no, no es el trabajo realmente de nadie tratar de investigar por qué decían lo que decían. Simplemente ver si lo que dicen es cierto o no. Y hasta el día de hoy no hay ninguna manera de confirmar, evaluar, investigar ni comprobar que ninguna de esas cosas sobrenaturales que se dice que sucedieron en la Biblia hayan sucedido. Sabemos perfectamente que la creación, como se describe en el Génesis, no sucedió así. Sabemos perfectamente que Adán y Eva no existieron y no venimos de ahí. Sabemos perfectamente que la inundación del arca de Noé no sucedió. Sabemos que la gente no resucita después de 3 días. Es decir, tenemos toda esta evidencia en contra de las alegaciones de la Biblia, por lo cual no podemos aceptarlas. ¿Qué tal que sucediera? Entonces necesitaríamos fuentes independientes que verifiquen esas alegaciones. Necesitaríamos evidencia de que todas esas cosas pueden ocurrir y no las tenemos porque la evidencia muestra totalmente lo contrario. Para grandes alegaciones, grandes pruebas. Podemos aceptar perfectamente que existieron los apóstoles, que existieron las personas que se dice ahí. Podemos aceptar perfectamente que existió, no sé, una figura histórica que conocemos como Jesús, todo eso. Pero es imposible comprobar, demostrar o evidenciar que las alegaciones sobrenaturales de la Biblia realmente sucedieron. Qué conveniente que cosas tan extraordinarias supuestamente hayan sucedido en ese momento y ninguna de las personas, ninguno de los pueblos aledaños al pueblo específicamente que estaba escribiendo este libro y que supuestamente vio y experimentó todo esto, qué casualidad que ninguno de los demás haya visto ninguna de estas cosas que sucedieron. Si hubiera habido una inundación de ese tipo, habría fuentes que narrarían sobre esa inundación en ese momento específico, y no las hay. Los romanos, que les encantaba hacer registros absolutamente de todo. Uh, es decir, el hecho de que una persona reviviera 3 días después y se pusiera a hablarle a la gente y todo, sería un evento que efectivamente llegaría a los libros de los romanos y a los registros de los romanos. Y no existe tal registro. Y claro, la gente siempre va a tener excusas de por qué y de cómo la Biblia es real y todo esto, pero honestamente, el hecho de que un libro diga algo no significa que lo que dice el libro sea verdad. Yo mismo puedo escribir un libro en este momento y escribir yo soy Dios y hago todo esto y hago que la gente levite y tal. Y poner a un montón de personas que crean en mí y hacer que escriban también su parte. Eso no significa que lo que esté escribiendo o lo que esté diciendo sea real o que haya sucedido.
¿Cuántos cultos no conocemos en la historia de personas que han hecho justamente esto y que se han autodenominado como deidades prácticamente, o mensajeros de Dios y lo que sea, solo para saber que al final lo único que querían era atraer personas, ganar popularidad, tener dinero, lo que sea? Final de cuentas, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero si Dios existiera, más específicamente, si el Dios de la Biblia existiera, evidentemente, pues digo, si se hiciera evidente y fuera comprobado que este Dios existe, pues sí, diría, efectivamente, Dios existe. Pero yo no seguiría a ese Dios. Podría creer en él, es decir, en ese punto ya no sería cuestión de creer, porque sabría que Dios existe. Pero yo no lo seguiría ni lo alabaría de ninguna manera. ¿Pero cómo? Si sabes que Dios existe, ¿por qué no lo alabarías? Si el castigo va a ser el infierno y todo esto. Solo porque existe un rey, por ejemplo, y sabemos que existe un rey, no por eso automáticamente vamos a alabar a ese rey o vamos a seguir a ese rey o vamos a obedecer a ese rey. Tiene que ganarse ese respeto y tiene que ser un ser que efectivamente demuestre que uno puede seguirlo y que es digno de ser seguido. El Dios de este libro es un tirano absoluto. Si las leyes de este Dios son las que tenemos que seguir, si la moralidad de este Dios y la ética de este Dios es la que hay que seguir, entonces yo no quiero seguir a ese Dios. Y prefiero 1000 veces irme al infierno sabiendo que soy un ser muchísimo más moral, con más valores y con más ética que este Dios. Prefiero irme al infierno que seguirlo. ¿Por qué las personas del mismo sexo no pueden amarse ya y vivir su vida como ellos quieran? ¿Por qué tengo que sentirme culpable por los pecados de los padres de los padres de los padres de mis padres? ¿Por qué soy un pecador que no merece nada y tengo que demostrarme todos los días ante Dios y tratar de ser bueno simplemente porque espero un castigo en el infierno si no lo hago? ¿Por qué Dios nos da supuestamente libre albedrío si no hacemos lo que Él quiere, automáticamente vamos a ir al infierno? ¿Por qué un asesino que se convierte y cree en Dios tiene más posibilidad de ir al cielo que yo, un ateo que no cree en Dios, que no ha hecho nada ni matado a nadie? ¿Por qué las mujeres son inferiores a los hombres, según este libro? ¿Por qué la esclavitud está bien, según este libro? ¿Por qué tenemos que sentirnos culpables todo el tiempo por cosas que simplemente pensamos y no hacemos? Simplemente pensar en hacer algo o pensar de manera impura automáticamente es un pecado. ¿Por qué Dios requiere que todo el tiempo tengamos que estar pidiendo disculpas y perdón por cosas que, si nos creó de esta manera, estamos propensos a hacer? Si Dios es perfecto, ¿por qué se arrepintió de haber creado a los humanos y lanzó una inundación para que murieran todas las mujeres embarazadas y los niños que no hicieron nunca nada ni tenían nada de malo? ¿Mm? ¿Por qué si el amor de Dios es incondicional, si no lo sigues y no lo quieres tú, te envía al infierno para estar en tortura absoluta por el resto de la eternidad? El Dios de este libro es un tirano, es un maldito, es un desgraciado, es una mierda. Y yo no voy a seguir a ese Dios, porque prefiero irme al infierno sabiendo que yo tengo una mejor moral y una moral más íntegra y mejores valores que ese Dios. Por lo que si mañana se comprueba que Dios existe, fantástico. Yo seguiré aquí hablando en contra de ese maldito. En fin, sé que este puede que sea un video un poco más controversial porque sé que hay mucha gente que ah, ah, cree todavía en Dios y en este libro. Por lo cual sé que puede que haya mucha gente que se vaya a enojar con esto, pero honestamente no me importa. Porque gran parte de los problemas que tenemos como sociedad y como cultura vienen justamente de este librito y de las creencias que la gente tiene en este Dios en específico. En fin, espero que hayan disfrutado este video y bueno, gracias por ver, dejen su comentario si gustan y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y buenas noches. Adiós. Si te consideras un escéptico o simplemente tienes curiosidad por comprender mejor este fenómeno, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad.